Mi nombre es Jaime Rivas y soy profesor e investigador en la Universidad Don Bosco de El Salvador y me ha invitado Adriana González del ITESO en el marco del proyecto Las vulnerabilidades en la ruta centro-norte del occidente de México, que está coordinando precisamente Adriana acá en el ITESO, y digamos que el objetivo de mi visita es poder compartir con ustedes, con el proyecto, una visión regional de contexto sobre la movilidad humana que sirva como marco para entender globalmente lo que ocurre en la ruta centro-norte del occidente de México. La idea de hablar de movilidad humana es, de algún modo, tener mayor acceso a la complejidad del fenómeno del movimiento de las personas, más que del fenómeno de migración, que es lo que tradicionalmente se había hablado, digamos, durante muchos años. Casi siempre cuando pensamos en migración, pensamos, por ejemplo, en personas migrantes motivados por lo económico. Sin embargo, cuando hablamos de movilidad humana, queremos captar una diversidad de experiencias, de procesos, en donde la gente se está moviendo, en donde hablamos, por ejemplo, también de personas desplazadas internamente, que no necesariamente es una migración interna, sino que es un desplazamiento forzado por distintas razones. Hablamos de solicitantes de refugio o de asilo, que no es migración, pero que también es un tipo de movilidad importante que involucra a muchas personas centroamericanas, venezolanas, y de otras nacionalidades, haitianas, ¿verdad?, que están desplazándose por territorio mexicano y que no necesariamente son migrantes. Yo resumo, digamos, el contexto regional en tres grandes ejes, digamos, de análisis. El primero, podemos decir que es la precarización de las condiciones del viaje de las personas que están inmersos en todas estas distintas experiencias de movilidad humana, ¿verdad?, que implica el incremento de la vulnerabilidad de las personas y de las condiciones del viaje y del riesgo, ¿verdad?, lo cual se expresa en eventos lamentables como el hallazgo de este tráiler, ¿verdad?, en San Antonio, Texas, en donde 53 personas migrantes de diversas nacionalidades, la mayoría de ellos mexicanos y mexicanas, perdieron la vida, ¿verdad?, allá al cruzar la frontera, y que implica, por ejemplo, la colusión de autoridades probablemente durante su trayecto, ¿verdad? Entonces, ese es un primer, digamos, elemento que define el contexto regional, que es la precarización de las condiciones del viaje de las personas, sobre todo de aquellos que viajan en situación irregular. Otro elemento a considerar muy importante es la agudización de los detonantes de la migración y del desplazamiento forzado desde los países de origen, en razón del impacto, por ejemplo, de la pandemia por COVID-19, los eventos asociados a desastres y al cambio climático, los efectos de la recesión económica que ya se están viendo, por ejemplo, en el envío de remesas hacia nuestros países, la agudización de las distintas formas de violencia que ocurren en los países de origen, y aquí incluyo no solo al norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, sino también a México, que implica no solo la violencia de las pandillas y del narco, sino otras formas de violencia, a lo mejor a veces no visibles, como la violencia doméstica, que también empuja a muchas mujeres y niñas y niños a emigrar de sus países. A esto hay que sumar ya un escenario de por sí ya complejo, digamos, a situaciones de corrupción en nuestros países, que hacen que los recursos no lleguen a la gente, sino que se queden, digamos, en los bolsillos de la clase política de nuestro país. El deterioro de la institucionalidad democrática, que hace que en países como Guatemala y El Salvador se haya retrocedido años, por ejemplo, en temas como la separación de poderes y la concentración del poder en el Ejecutivo, ¿verdad?, y el control de las instituciones del Estado, por ejemplo, encargadas de la transparencia y de la rendición de cuentas, la impunidad que caracteriza nuestros sistemas de justicia, digamos. Entonces, todo esto se hace un caldo de cultivo, digamos, para que hace que la gente cada vez, digamos, esté encontrando opciones limitadas
en sus países de origen para poder desarrollar una vida digna y con acceso a sus derechos sociales y económicos fundamentales, de tal modo que la migración irregular o el desplazarse como solicitantes de refugio, que aquí en México, por ejemplo, se recibe a muchos solicitantes de refugio de estos países, sea la única opción para poder tener mejoras en sus vidas. Estos son los primeros dos elementos, y el tercero, digamos, como para completar todo este, digamos, escenario complejo, es el endurecimiento de las políticas de control fronterizo, migratorio, de la externalización de los sistemas de asilo. Le llamamos externalización al proceso por el cual cada vez más se trasladan los controles fronterizos que antes estaban más reservados, digamos, a la frontera sur de Estados Unidos, se traslada a todo el territorio mexicano, de modo que desde la frontera sur mexicana ya hay todo un aparato desde hace años, desde la administración prácticamente de Calderón, ¿verdad? Y incluso antes ya hay todo un aparato de contención migratoria en ese embudo que forman los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, de modo que los migrantes cada vez es más complicado llegar siquiera al centro de México y son detenidos en la frontera sur del país. Pero no solo eso, sino que ahora Guatemala se ha sumado, digamos, a este proceso de externalización de las fronteras, de modo que el ejército en Guatemala, la Policía Nacional Civil en Guatemala, ya contiene flujos de personas que intentan ingresar a México. Es decir, la externalización se expresa en este corrimiento, digamos, de la frontera, que antes era la frontera de México con Estados Unidos, y ahora la frontera es prácticamente todo el territorio que parte desde el norte de Centroamérica, en las fronteras entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador, entre Guatemala y México, de tal modo que cada vez es más difícil que la gente atraviese todo el territorio y siquiera se presente a solicitar refugio o asilo en cualquiera de los países, ya sea México o Estados Unidos. El programa Quédate en México y el título 42 son precisamente manifestaciones de esta externalización de los sistemas de asilo, que hace que la gente tenga cada día más complicado poder atravesar todo este territorio. Entonces, estos tres grandes elementos, digamos, que configuran la complejidad desde mi punto de vista de este contexto regional sobre temas de movilidad humana. Fue en 2014 y 2015 precisamente cuando Estados Unidos alcanzó la máxima cuota histórica desde finales del siglo XIX, 1890 y pico, ¿verdad? Que Estados Unidos lleva registro de las detenciones y las expulsiones ocurridas desde la frontera de ese país con México. Fue en el 2014 y 2015, durante la administración de Obama, cuando Estados Unidos llegó al máximo nivel histórico, ¿verdad? De deportaciones, de expulsiones de extranjeros y extranjeras no autorizados, ¿verdad?, para ingresar a territorio de Estados Unidos. También hay que considerar la variable electoral en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos constantemente están, digamos, jugando de algún modo con el tema de contener aquello, ¿verdad?, que les resulta incómodo, ¿verdad? Y esto pues vende votos, ¿verdad? Y ha hecho que históricamente también el tema de la migración y del control en las fronteras sea un tema tremendamente electoral, con un impacto muy importante en una cantidad enorme de votantes que se oponen pues a la migración y a las personas migrantes. La agudización de los detonantes de la migración hace que la gente viaje aún más desprovista de recursos económicos, recursos sociales para sostener su proceso migratorio. Y hace que las caravanas, por ejemplo, se hayan convertido en una estrategia de las personas para protegerse, para de algún modo dar algunos avances durante su trayecto. La colectividad, entonces la masificación, digamos, de la migración irregular ha hecho que se convierta en una estrategia para muchas personas de llegar por lo menos a algunos tramos de la ruta. Creo que ya las caravanas o las personas migrantes mediante las caravanas abandonaron la idea aquella que se tenía al inicio de 2018 de que una caravana iba a permitirles llegar hasta Estados Unidos incluso, que era como la gran esperanza que se tenía en ese momento. Creo que ahora, con una mayor dosis de realismo,
la gente persigue llegar a ciertos tramos. También desde hace varios años, por lo menos 10, 12 años atrás, hablábamos de los que se quedaban en el camino, de los, digamos, los atoramientos de estas personas que ante la dificultad de proseguir su viaje y la imposibilidad de regresar a sus lugares de origen, terminan quedándose en diversas localidades de México, que creo que en los censos va a comenzar a registrarse. Pero digamos que uno lo puede decir fácilmente, pero quedarse en México puede demorar meses de, por ejemplo, movilidades temporales en determinadas localidades. Y muchas personas que acuden a las instituciones como Comar, que les posibilita, ya sea mediante la figura de el refugio o la protección complementaria, poderse quedar en cualquiera de las localidades de México. Y ese es otro dato importante que habría que consultar y que seguramente nos va a mostrar cómo ha crecido la presencia de muchas nacionalidades de personas extranjeras que están encontrando en México, digamos, sustituyendo el sueño americano con lo que podríamos llamar el sueño o la pesadilla mexicana. Es posible sostener, ¿verdad?, que la situación económica, que no es necesariamente solo la falta de acceso a un empleo, sino las condiciones precarias del ámbito laboral, por ejemplo, bajos salarios, acceso limitado a la seguridad social, jornadas extenuantes para trabajadores y trabajadoras en ámbitos como las maquilas, ¿verdad?, o otras asociadas al sector secundario de la economía, o digamos empleos no dignos, hace que la gente siga emigrando fundamentalmente por razones económicas, pero también la violencia o las violencias, ¿verdad?, siguen siendo un detonante importante de migración o de desplazamiento forzado, a lo que hay que sumarle otras causas todavía no exploradas, digamos, otros detonantes, como bien tú lo decías, el impacto del cambio climático, por ejemplo, que se expresa en inundaciones, en sequías, por otro lado, en la pérdida de cultivos, ¿verdad?, en la inseguridad alimentaria y otras variables que están conjugadas, pero que no tenemos todavía las suficientes evidencias como para mostrar esa vinculación, pero que suponemos que tienen mucho que ver, digamos, como una causa que va incrementándose y que mueve el desplazamiento forzado de muchas personas. Se ha prestado, ¿verdad?, al juego de mover la frontera aún más hacia el sur, ¿verdad?, deteniendo, conteniendo pues no solo a personas migrantes, ¿verdad?, por razones económicas fundamentalmente, sino a solicitantes de refugio o de asilo, cuyas motivaciones tienen más que ver con violencia, con cambio climático, con corrupción, con persecución política, por ejemplo en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, incluso de periodistas, de abogados, de profesionales que están siendo perseguidos por los regímenes no democráticos, ¿verdad?, que actualmente gobiernan sobre todo en Centroamérica. Bueno, quizás el hecho más contestatario, digamos, es el mismo hecho que las personas con todo este perfil desprovisto de recursos económicos y sociales, incluso políticos, decida dejar sus lugares de origen y ponerse en el viaje y desafiar fronteras, desafiar autoridades, desafiar las condiciones precarias que tenían en su lugar de origen frente a lo inesperado, frente a lo imprevisible, frente a la incertidumbre de dónde voy a llegar, dónde me voy a quedar, qué voy a hacer, ¿verdad?, sobre todo en condiciones de extrema vulnerabilidad desde los territorios de origen. Me parece que ese es el acto más revolucionario que hay en este escenario que estamos tratando de dibujar. Personas anónimas que no vemos en la tele, que no vemos en las redes sociales, que no vemos en las noticias, salvo cuando ocurre un lamentable suceso como el de San Antonio recientemente, ¿verdad? Personas sin nombre que están todos los días desafiando fronteras y cruzando
resistiéndose a morirse de hambre, a morirse asesinado por la pandilla o por el crimen organizado, mujeres que deciden romper con una situación de violencia doméstica en sus hogares, ¿verdad? Por parte de maridos que las agreden, las violan a sus hijas, etc. Digamos, una serie de situaciones que hacen que la gente no se quede conforme y que decida un día, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? Y me voy a lo incierto, pero que pueda ser mejor que lo que tengo aquí en este momento. Pero entonces ese me parece que es algo que hay que insistir, digamos, que a lo mejor no tiene un nombre, no tiene un apellido, no tiene cámaras, ¿verdad? Pero que día a día está ocurriendo y que no lo podemos negar que está ahí.